Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian David López Olivero, soy estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad IESIP. El día de hoy, pues vamos a trabajar lo que es el mapa conceptual desde el concepto de currículo. A continuación estamos viendo una diapositiva donde mostramos lo que es el currículo desde la definición. Vemos los niveles de concreción, algunos autores técnicos, teóricos, que hablaron sobre lo que es el currículo. También vamos a mirar cuáles son los componentes de esto. Pero para poder entender esta diapositiva la he desglosado de una manera más sencilla para que podamos entender la dinámica del currículo en la escuela. Entonces, de acuerdo a algunos autores, podemos decir que el currículo es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología y procesos. Digamos que esta es una definición que se tiene general o global de lo que es el currículo en la escuela. Pero cuando ya hablamos de algunos autores más teóricos, tenemos que según Tyler en el año 1949, él establece que el currículo es un enfoque basado en un plan de aprendizaje y que tiene tres ejes fundamentales. Primero, el currículo está centrado en objetivos educacionales. Segundo, nace de la experiencia de un aprendizaje planificado. Y tercero, está orientado hacia los resultados que se pueden medir. Otros autores, por ejemplo, como Taba en el año de 1942, establece un currículo basado en un plan de enseñanza y el cual tiene tres enfoques importantes. El primero es una visión sistémica del proceso educativo. Segundo, establece la importancia de la secuenciación y organización. Y tercero, hace énfasis en el desarrollo del currículo. Otros autores como Johnson, en esta misma línea de autores teóricos, definen el currículo como aquel proceso que demuestra un resultado o que establece un resultado previamente planificado. ¿Cómo así? Es decir, el currículo parte a partir de el aprendizaje estructurado y cómo esta estructura es el producto de una instrucción que al final nos presenta un producto. Entonces digamos que es un currículo más que todo técnico en el cual al final a la sociedad lo que vamos a hacer es entregarle un producto. Según Paulo Freire en 1992, el currículo, digamos, parte más de un enfoque dialógico y participativo. Este modelo nace en Brasil, pero nace como una crítica a lo que ya hemos dicho. Es decir, digamos que convierte a la escuela no en instrucciones, sino como en un proceso en el cual se deben basar estos cinco pilares. Primero, el proceso curricular debe partir de la construcción colaborativa. Segundo, debe estar basado en la realidad de los educandos. Tercero, nace a partir de un proceso dialógico, estudiante, escuela y sociedad, a través de una visión humanista y con el objeto de transformar la sociedad. Según Jiménez y San Cristán, el enfoque integrador tiene tres componentes importantes. El primero, parte de la síntesis de diferentes enfoques. Dos, establece la praxis dentro del currículo. Y tres, tiene como indicadores un modelo más comprensivo. Veamos algunos componentes del currículo. Existen cuatro componentes fundamentales: los objetivos, las metas, los contenidos, la metodología y la evaluación. Comencemos con los objetivos y metas educacionales. ¿Qué permiten los objetivos y las metas? Definen el para qué y el por qué del proceso en la etapa educativa. También expresa cuál es la intencionalidad al momento de formar al educando. Puede ser cognitivo, puede ser procedimental y actitudinal, pero sobre todo orientan el proceso educativo.
En cuanto al contenido, digamos que el currículo nos va a mostrar qué es lo que se debe enseñar, es decir, las habilidades, los conocimientos y los valores que debemos desarrollar en el estudiante. También debe enseñar a organizar la parte interdisciplinar o disciplinar del estudiante. Parte de la selección cultural y epistemológica del mundo que lo rodea y tiene una relevancia social y científica. En cuanto a la metodología, bueno, el currículo aquí nos enseña cómo debemos, valga la redundancia, enseñar. ¿A través de cuáles medios lo hacemos? Estrategias técnicas de enseñanza, a través de recursos didácticos, sobre todo el rol que cumple el docente y el estudiante en ese trabajo colaborativo, y finalmente la organización, el espacio y el tiempo que el docente dedica a su labor educativa. Y como todo proceso que establece unas metas, tiene unos contenidos y se basa a través de una metodología de enseñanza, al final debe ser evaluado. Y la evaluación consiste en 4 componentes. Primero, valoración de los aprendizajes y procesos. Segundo, una función diagnóstico formativa y sumativa. Debe tener unos criterios de evaluación, pero también debe tener una retroalimentación del aprendizaje. Hablemos ahora de algunas dimensiones que están presentes, en el currículo. Tenemos 3 dimensiones que son bien importantes. Formal, que parte de lo oficial establecido por las autoridades educativas, que pertenece a través de unos documentos oficiales, es decir, el currículo parte de una cultura política, es decir, cómo el Estado organiza la educación en su país. ¿Por qué? Porque en este currículo oficial son las autoridades, a través de sus documentos, los que establecen los planes de estudio que se deben cumplir de manera obligatoria en todo el territorio. Otra dimensión del currículo es aquel que está basado en lo real o lo vivido, es decir, lo que ocurre en el aula, la aplicación práctica del docente en la praxis educativa, la adaptación que le damos al contexto a través de la experiencia. Es decir, partimos de los preconceptos que tienen los estudiantes, lo adaptamos a las realidades del entorno en el que están y lo aplicamos. Y finalmente, uno que no se ve mucho, que es el oculto, que no es oficial, pero que parte de lo vivido. Este no se planifica, es implícito, parte de lo cultural y tiene un mensaje ideológico. Es decir, aquellas labores que desde la escuela hacemos los maestros, que no se ven, pero que son constantes del currículo. Como por ejemplo, aquellos estudiantes que no tienen el uniforme y el profesor es el que saca el dinero para comprar el uniforme. Eso no lo hacemos para que la gente lo vea. Sencillamente nace de esa misma vocación que tenemos los docentes de que cada vez los estudiantes se formen. Entonces digamos que eso hace parte del currículo oculto. Características del currículo. Encontramos 3. El currículo debe ser en la escuela dinámico y flexible. Debe partir del contexto, pero aparte de eso debe ser integral y holístico. En el primer ítem establecemos que el currículo es dinámico cuando es capaz de adaptarse a las situaciones, dar respuesta a nuevas necesidades, evoluciona constantemente porque no permanece estático. En cuanto a lo contextual, digamos que este responde a las realidades socioculturales que tienen una pertinencia en el entorno. Y en cuanto a lo holístico, se caracteriza porque permite el desarrollo completo, integra dimensiones y articula los componentes. En cuanto a los niveles de concreción del currículo, podemos establecer que dentro de la escuela o dentro del entorno educativo se dan 3 jerárquicos, es decir, se da un nivel macro, el que es establecido por las políticas educativas.
el que permite que todas las escuelas de un país trabajen con los mismos planes desarrollados para lograr un objetivo común. Tiene unos lineamientos basados, por ejemplo, en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional y la Ley General 115 de Educación, y que permiten estructurar el sistema educativo. Es decir, se genera un marco legal normativo. En cuanto a la parte del MESO, que sería la parte intermedia del nivel de concreción, establecido por la escuela, donde se crean documentos propios del contexto, digamos el PEI. Ningún PEI es igual a otro, cada escuela lo adapta a su contexto. El currículo es local y está basado en unos programas de área que sí hacen parte o están conectados con el sistema educativo en la parte del macro. Y el micro hace alusión a lo que se ve en el aula, es decir, los planes de estudio, las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje y sobre todo la praxis docente. Elementos claves del currículo. También se destacan tres elementos importantes: la intencionalidad, la planificación y por supuesto la evaluación. En la intencionalidad está establecida por 4 parámetros. Primero, la finalidad educativa. Debe expresar valores. Debe establecer también los tipos de personas que se van a formar y cuál es el proyecto de sociedad que la escuela ha enmarcado para ese estudiante. Y para lograr eso, pues debemos planificar el proceso, hacer un diseño sistémico dentro del PEI, tomar las decisiones que tengan lugar, hacerlo a través de una organización coherente, previendo los recursos que tengamos o no para desarrollar este propósito. Y al final, pues, evaluamos qué tanto de eso que nosotros planificamos a través de la intención realmente nos está dando unos resultados. Entonces, digamos que la evaluación se convierte en ese eje central en el que a través de un proceso como el PHBA podemos nosotros evaluar y hacer las correcciones pertinentes para establecer si lo planificado a través de la intención funciona o hay que hacerle reingeniería para los años siguientes. Veamos algunas perspectivas contemporáneas presentes en el currículo. Yo destaco tres importantes aquí. Primero, el currículo por competencias, el currículo integral y el currículo flexible. Hablemos del currículo por competencias. ¿Cuáles son las características de este currículo? Tiene una capacidad de integrar las habilidades y las aptitudes para que el estudiante sea capaz de resolver los problemas que se presenten en un contexto, que se presenten dentro del contexto en el que se desarrolla el estudiante. El currículo integrado tiene unas características casi similares. Se basa sobre todo en la superación disciplinar, la interdisciplinariedad que hay entre una área de estudio y otra. Debe generar, de acuerdo con Ausubel, un aprendizaje significativo y debe tener unos proyectos interdisciplinares. Y el currículo flexible se caracteriza porque es el que el docente adapta el contexto, es más diversificador, personaliza el aprendizaje y responde a la diversidad del contexto en el que nos desenvolvemos en la labor docente. Para concluir, debemos decir que el currículo no es simplemente una lista de contenidos, planes de estudio o las sesiones de clase. El currículo en la sociedad representa ese norte o representa esa orientación que desde la escuela va a llevar a los estudiantes a formarse y ser capaces de ser líderes frente a las situaciones del contexto. En este sentido, el currículo es un instrumento técnico, pero también es un acto político y ético que define nuestra labor como personas formadoras en este ámbito educativo. Yo espero que en esta tarde de hoy hayamos podido entender un poco
lo que es el currículo de sus fases y tendremos la oportunidad de vernos nuevamente. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por su atención.